Bueno, estamos aquí de nuevo en otra transmisión. Recuerden que estamos en vivo. Y bueno, hoy queremos hacer una transmisión especial del Día de los Maestros. Un fuerte abrazo, una fuerte felicitación, porque aún honramos el trabajo que han hecho. Bueno, yo todavía voy a la escuela, no sé tú también, sí, ¿no? Pues yo fui a la escuela muchos años. Pues sí, ¿no? Pues sí, cómo no. Bueno, que nos soportan en las aulas, aún ponen de su tiempo, de su trabajo, de su dedicación, ponen aún pasión en lo que hacen. Y bueno, esas enseñanzas que ustedes nos transmiten, esos aprendizajes, nosotros los tomamos con mucho amor, los tomamos como para poderlos aplicar en la vida, ¿no? Y aún la Escritura habla en Daniel 2:21, permítame tantito, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Bueno, aquí podemos darnos un claro ejemplo, ¿no? Que Dios pone los maestros, pone reyes, y bueno, como en este caso lo acabo de decir, pone maestros, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, conforme va transcurriendo las generaciones, van cambiando los maestros, van renovando, y aún también no solo los maestros, ¿no? Sino también el sistema en que se va enseñando, ¿no? Exactamente, aparte de eso, los maestros, pues es una profesión muy bonita y muy valiosa, y la verdad es que los valoramos, los honramos, porque es una labor muy humana, es una labor muy entregada, porque se requiere de pasión, se requiere de amor, se requiere de paciencia, de entrega para poder más paciencia, hacer, ¿no? Pues sí, mucha paciencia, porque los jóvenes, la verdad, bueno, depende de la etapa, ¿no? Porque la universidad yo creo que es más tranquilo, ahí es más opcional, hay más libertad porque se supone que ya son adultos o mayores de edad. Entonces, creo que es una labor muy bonita, y como dices, Dios es el que pone a los maestros, el que elige a los maestros, pero no los maestros convencionales que te enseñan la educación que hay en el mundo, no, sino los maestros que te van a enseñar algo espiritual, ¿no? Que te van a dar palabra, que te van a alentar. Esos son los maestros que Dios elige. Claro que una profesión como maestro lo podemos, digamos, comparar con la profesión de maestro actualmente, que te enseña en la escuela, que te da una clase de matemáticas, una clase de español. Igual en lo espiritual, los maestros son los que te enseñan la palabra, los que te dan, digamos, una enseñanza tanto práctica como una enseñanza teórica. Y bueno, tú me querías decir la definición, a ver, dímela. Te voy a definir lo que es maestro según Google. Nos dice que nuestro mejor amigo. Sí, que es muy bueno para las tareas. Así te ayuda mucho para las tareas. Bueno, maestro, dice Google, que es un nombre masculino y femenino, persona que enseña o forma, especialmente aquella de la que se reciben enseñanzas muy valiosas. Ese es, bueno, yo lo tomo como algo hermoso, porque no cualquiera te enseña. Luego algunos se dicen, no, yo me quedo esa enseñanza para mí. Y en eso hay humildad, ¿no? Creer que los demás tengan esos conocimientos que tú tienes, y que así como a ti te ha bendecido, así como a ti te han servido, poder darlos, ¿no? Porque, bueno, como digo, en eso necesito humildad, ¿no? Exactamente, y aparte de eso, como dice, la definición de maestro es todo aquel que enseña, que da un aprendizaje, que te enseña algo valioso que tú puedas aplicar. Entonces, en la escuela es tanto un maestro es súper necesario y fundamental. Igual en lo espiritual, tú necesitas un guía, necesitas un maestro, necesitas alguien que te enseñe, alguien que te motive, alguien que te impulse a hacer las cosas de Dios. Sí, así es. Y bueno, asimismo, un claro ejemplo y el mejor de todos de un maestro es Jesús, ¿no? Porque pues él cuántas cosas no nos enseñó miles de cosas, y que aún nosotros en la vida espiritual las tenemos que poner en práctica, ¿no? Y bueno, yo quiero leer Salmos 25, capítulo 25, verso 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, ¿no? Enséñame el camino, ¿no? Por el que yo ando. Aún Él nos va a dirigir, ¿no? Cuando nosotros nos exponemos a la presencia, cuando nosotros nos acercamos al Maestro, Él nos va a decir por qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien. Él nos va a dirigir por el camino en el que vamos, ¿no? Exacto, y aparte de eso, o sea, tú lo dices muy bien, o sea, Jesús es el mejor ejemplo del maestro que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Jesús vino a este mundo a enseñar, a predicar, a traer el año agradable de Dios. Entonces, Él vino aquí a traernos el reino de Dios a esta tierra, a predicarlo, a enseñarnos cómo debemos de ser, y creo que Él es el mejor ejemplo tanto de enseñanza como también del cómo hacer las cosas para llegar a Él. Entonces, creo que es el mejor maestro que ha pisado esta tierra. Sí, así es. Y bueno, como lo acabamos de decir, no queremos sonar repetitivos, pero
nos ha enseñado demasiadas cosas, ¿no? Como el cómo orar, cómo poner nuestros principios espirituales, ¿no? Cómo acercarnos al Padre, cómo podemos entrar al reino de Dios, ¿no? Varias cosas que es impresionante, ¿no? Cuántas cosas nuestro Padre nos dejó, ¿no? Antes de partir a los cielos. Así es. ¿Y cómo empezó todo esto? Bueno, Jesús, como era su costumbre, él desde pequeño, él iba a las sinagogas, él leía las escrituras, él estaba obviamente cumpliendo lo que Dios le había ordenado. Y en una de esas ocasiones que él entra a la sinagoga, él declara la siguiente palabra. Él lee el libro del profeta Isaías, que dice, en Lucas 4, 18 al 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Fíjate cuán importante es aquí, que el Señor ya en ese momento, él todavía no salía a predicar el evangelio. Entonces, él ya se estaba declarando esa profecía que se estaba cumpliendo sobre él. Que él iba a salir a las calles, que él iba a salir a pregonar el año favorable del Señor, que él iba a salir a pregonar la palabra de Dios y iba a traer el reino de Dios a este mundo. Entonces, digamos que ahí fue el inicio donde Jesús empezó a proclamarse como maestro en este mundo. Sí, y bueno, como tú lo dices, ¿no? Es increíble cómo desde pequeño enseñaba a los grandes, ¿no? Eso es algo impresionante, ¿no? Porque pues era el hijo, es el hijo de Dios, ¿no? Pues así, pues directamente de Dios se las daba a Jesús y Jesús nos la enseñaba a nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos acercarnos más al Padre, porque aún dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Y también dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús es nuestro medio para acercarnos con el Padre, ¿no? Porque aún decía que antes de que viniera Jesús, decía la palabra que no todos se podían acercar a Dios, ¿no? Sino era por medio de personas, ¿no? Y cuando vino Jesús rompió todo eso, ¿no? Que ahora podemos tener acceso ante Jesús. Y bueno, también nos enseñó que nos debemos acercar por medio de la sangre, ¿no? Porque no serviría de nada si nosotros no nos acercamos por medio de la sangre, porque la sangre purifica, la sangre perdona, la sangre es el medio por el cual nosotros nos debemos acercar, ¿no? Así es, y la sangre es el sacrificio de Jesucristo. O sea, porque como dices tú, antes era el sumo sacerdote el que entraba al Santísimo y tenía que entrar primero, tenía que hacer su sacrificio. El sacrificio era matar un animalito, ¿no? Un macho cabrío, no sé, algo así, ¿no? Sí, depende por los pecados y para la expiación de los pecados del pueblo de Israel. En este caso, cuando Jesús viene, él nos muestra que por medio de la sangre somos salvos, ya que él fue el sacrificio vivo y único, que al llegar allá al Señor ese fue el sacrificio que hizo que toda la humanidad pues adquiriéramos lo que es el perdón de nuestros pecados. Sí, así es. Y bueno, también no solo nos enseña eso, no lo de la sangre, sino también nos enseña lo de la fe, que debemos estar firmes en la fe, que si tuviéramos fe, como un granito de mostaza, nosotros, bueno, no nosotros, sino la fe haría que la montaña se moviera, ¿no? Y aún nos enseñó cómo fortalecer esa fe, cómo la fe sirve de escudo para que malos pensamientos no vengan a nuestra vida, ¿no? Exactamente. Perdón. Y por ejemplo en Juan 13, aquí es donde Jesús ya se proclama como maestro, ya que dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Entonces ahí Jesús ya nos está afirmando que es el maestro que viene a este mundo a enseñarnos, a darnos un aprendizaje de cómo es el reino de los cielos y cómo llegar a él. Entonces creo que eso es muy importante, reconocerlo a él como el maestro que vino a nosotros a mostrarnos, a enseñarnos y a darnos libertad, porque estábamos en cautiverios, estábamos en pecado, estábamos en muerte, sin embargo él nos trajo la vida y él nos enseñó eso, nos enseñó cómo llegar a la vida por medio de él. Sí, así es. Y bueno, conforme las personas que lo iban siguiendo, las personas, como tú dices, lo fueron llamados maestros. Y un claro ejemplo está en Marcos 12, del versículo 14 al 17, que dice, viendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuida nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito aquí hace una pregunta, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y bueno, respondió, mas él percibiendo la hipocresía de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la entregaron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción
Y la inscripción, esa, ajá. Ellos le dijeron, de César, respondió Jesús. Les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Bueno, aquí hay un claro ejemplo, ¿no? Que, bueno, primeramente, de que él les enseñó a amar a las personas por lo que son, por lo que traen en el corazón, por lo que hay en el interior, no por el exterior, ¿no? Porque, bueno, muchas veces nosotros juzgamos a las personas por cómo se ven por fuera, ¿no? Por ejemplo, vemos a una persona con gorra, vemos a una persona con su bolsita aquí y dicen, ay, ese es malo, ¿no? Pero cuando nosotros no nos damos cuenta que por dentro es una persona sensible, una persona amorosa, ¿no? Que tiene deseos de poder ser amado, ¿no? Pero date cuenta de algo, o sea, a Jesús siempre lo querían tentar, porque existían los que eran los maestros de la ley, ¿no? Pero ellos no eran unos, digamos, hablaban de la palabra de Dios y proclamaban la palabra de Dios y sí estaba bien lo que decían, sin embargo ellos no la practicaban. Y eso nos lo dice a nosotros, pues Jesús, que son fariseos y son los maestros de la ley, los que hacían eso, ¿no? Que ellos proclamaban la palabra pero no las hacían. Y ellos siempre estaban detrás de Jesús, cuando Jesús estaba enseñando, que estaba haciendo algo, siempre lo querían tentar, siempre lo querían provocar. Lo criticaban, ¿no? Ajá, y querían que él cayera, ¿no? Pero él como es Jesús, él es sabio, él se da cuenta de las intenciones de los corazones, se da cuenta que realmente esa pregunta que les hace es porque realmente nosotros en la humanidad tenemos un cierto valor al dinero. Tenemos un valor muy alto, muy elevado lo que es el dinero para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo quieren tentar con eso, o sea, el dinero, o sea, esta monedita se la tengo que dar al César, o sea, tengo que pagar mis impuestos, tengo que cumplir con pagar mis impuestos. Eso es lo que ellos le preguntan, porque saben bien que esos temas de dinero son temas, pues, para la humanidad son algo como, ay, ¿cómo me vas a quitar dinero, no? Exacto, ¿Cómo? es como si le quitaran una parte de su vida, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, la importancia que le tienen a esa moneda y quieren tentar a Jesús por medio de ello, ¿no? Entonces le preguntan y Jesús obviamente ya sabía las intenciones y conocía los corazones en ese momento, cuáles eran las intenciones de ellos y obviamente les dice, o sea, lo que es del César, al César, porque el Señor no viene por algo material. Jesús no vino aquí por algo, por dinero, no vino aquí por algo material. Si él hubiese querido eso, hubiera nacido en una familia rica, una familia adinerada, ¿no? Pero no fue así, él nació en una familia pobre, porque él vino por los pobres de corazón, vino por los que los necesitaban realmente. Entonces, creo que el valor de esa moneda es como la representación de Jesús, que para mí eso no es nada. Para mí eso no es nada. Y aún como tú lo dices, ¿no? Él vino por nuestro corazón, dice la escritura que él vino para salvar lo que se había perdido, ¿no? Y aún dice la palabra que también él vino siendo hombre para que a nosotros nos demostrara que es posible vivir en santidad, ¿no? Vivir conectado con el Padre, porque Jesús todo el momento vivía conectado con el Padre, en todo momento nos enseñó eso, ¿no? Que en cualquier momento, en todos momentos nos mantuviéramos en oración, nos mantuviéramos en genuina conexión, ¿no? Hoy vengo como que muy trabalengua. Viene algo tartamudo. Sí. Y bueno, también él nos vino a mostrar que es posible vivir sin pecado, ¿no? Es posible porque bueno, o sea, él vino y él fue tentado en miles de cosas y aún resistió al diablo, ¿no? Él resistió mucho al diablo y así nos enseña. Ahí podemos ver otra enseñanza que nos está enseñando a cómo vencer esos ataques del enemigo. Exacto, cómo librar las tentaciones, porque al final también él cuando nos enseña, por ejemplo, cálmate Lili, nos enseña a orar y cómo nos enseña con el Padre Nuestro. Es una oración. Es una oración hermosa, completa, totalmente completa, siempre lo he dicho. Y una de esas es líbrame de la tentación, o sea, no Exacto, me dejes sí. caer en tentación, ¿no? Líbrame del mal. Entonces creo que ahí el Señor nos enseña a nosotros que necesitamos de Él para vencer, porque Él nos vino a enseñar aquí cómo venció al diablo. De hecho, el diablo lo tentó a Él en varias ocasiones y le decía, yo te entrego todo esto que ves aquí, todo esto es para ti, solamente adórame. Pero o sea, Jesús obviamente no iba a hacer eso y obviamente no cayó en tentación y nos enseñó cómo librarnos de la tentación realmente. Sí, así es, y eso también lo podemos trasladar a lo físico, ¿no? A lo de este mundo, que son los maestros que enseñan pues en las escuelas. Podemos ver que bueno, Jesús se fue capacitando para que, así como Él mismo se capacitaba, nos iba capacitando a nosotros, nos iba enseñando, nos iba mostrando. Y así mismo los maestros de este tiempo
van pasando por un proceso donde van aprendiendo, se van especializando en esas materias y ya posteriormente se vuelven ya maestros como tal y ya esos conocimientos nos los transmiten a nosotros, ¿no? Sí, y si te das cuenta, los maestros tienen técnicas de enseñanza, tienen métodos de enseñanza, tienen un temario, tienen todo. Entonces Jesús vino a poner ese temario, vino a poner todo ese método de enseñanza, porque Él nos enseña a nosotros por medio de parábolas, y eso es algo, una enseñanza como casi así como de manzanitas, pero debe ser por revelación del Espíritu Santo, Sí, ¿no? así es. Y bueno, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué cualidad? Ya, Tus yo voy a preguntas, empezar, Eliel. yo voy a empezar. A ver, dime. ¿Tú qué cualidades crees que deba tener un maestro? ¿Qué cualidades? Pues primeramente tiene que tener, bueno, ¿hablas de los maestros naturales o maestros que enseñan la Primero ley? naturales, vamos a ver naturales. Bueno, tienen que tener paciencia, tienen que ser perseverantes, tienen que tener amor, porque creo que esa profesión tiene que tener vocación. Tienes que tener la vocación de hacerla, de realizarla, porque no cualquiera va a llegar y te enseña. De hecho, a mí me han tocado maestros súper malos y maestros súper buenos, ¿no? Y malos, ¿a qué me refiero? De que, no enseñan, no enseñan, perdón, se me fue la voz, no enseñan. Dos, son algo gruñones, amargados, te regañan, te castigan y cosas así, ¿no? Claro que cuando te mereces el castigo está súper bien, porque pues tiene que haber también disciplina en el salón, ¿no? Pero hay maestros que o sea, siempre están enojados, siempre te están regañando y cosas así, entonces a veces mucha no es tarea. necesario. Pero eso es parte de, tienes que aprender. Así es. Y bueno, yo también otras cualidades que yo quiero rescatar es tienen que tener compasión, ¿no? Porque muchas veces un alumno no entiende las cosas y dice, no, pero ¿cómo no entiendo? Y se desesperan, y dice, ay, ¿por qué no entiendes? Con ganas de como de agarrar los pelos así como de gritarle, ¡entiende! ¿No? Bueno, yo lo percibo, ¿no? Bueno, porque aún disciernes, ¿no? Aún sabes percibir lo que él está sintiendo, ¿no? Y bueno, tienen que tener esa compasión de, si no entiende, ven, te explico, ¿no? Y aún también, no sé si mencionaste la paciencia, ¿no? Sí. La paciencia, tienen que tener demasiada paciencia, ¿no? Porque, bueno, por ahí he escuchado que dicen que es nuestra segunda casa, ¿no? Porque dicen que nos la pasamos todo medio día ahí en la escuela, Exactamente. ¿no? Y entonces nos tienen que estar soportando desde la mañana hasta el mediodía. Y bueno, los que van en el turno vespertino desde la tarde hasta la noche, ¿no? Entonces es la paciencia, ¿no? Principalmente, bueno, yo creo que es la principal. Sí, la paciencia, y más porque cuando son niños, pues son niños, ¿no? Que no a veces no entienden, están corriendo por todos lados. Los que son de secundaria, pues están en la pubertad, los muchachos están las hormonas a flor de piel y son un desastre. Bueno, rebeldía y todo eso, ¿no? Que quieren brincarse las clases, que quieren pintarse, maquillarse, porque en ese tiempo, bueno, a mis tiempos en la secundaria no te dejaban maquillarte. Entonces, si te veían con tantito polvo, tantito rímel, o sea, te regresaban a tu casa, te reportaban. Ya llovió. No, no es cierto. A ver, ¿qué reglas ponían en tu escuela? Por ejemplo, a mí, que la falda tenía que ir a la rodilla. Si no iba a la rodilla, te regresaban a tu casa. Entonces, y tenías que ir bien peinada, o sea, repelada totalmente, no tenía que salir ningún cabellito para poder entrar también a la escuela. También a mí todavía me tocó ese tiempo, bueno, no tanto. Ay. En ese tiempo donde a mí me decían del cabello, de que si lo llevaba tan largo como ahorita, si lo llevaba demasiado largo, pues no entras y tenía que regresarme a mi casa y esperar a que abrieran las peluquerías y poderme ir a cortar el cabello. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo fue cambiando eso, ¿no? Así es. Ya cuando entras a la preparatoria ya es otra etapa, ya estás un poquito pues más consciente, más responsable, exactamente. Se supone, ¿no? Se supone. Pero ahí hay un poquito más de libertad, ahí sí te dejan ya maquillarte, la falda no son tan exigentes, pero más etcétera, ¿no? Bueno, y ahora ahora te voy a hacer esa misma pregunta, pero ahora con los maestros espirituales. Ay, los maestros espirituales, creo que lo primero que deben de tener pues es al Espíritu Santo. Exacto. Sí. Porque tienen que tener discernimiento, tienen que tener conexión con el Padre. Conexión con el Padre, exactamente. Tiene que haber más allá, o sea, es predicarlo y aparte sus frutos, o sea, que sus frutos coincidan con lo que ellos predican. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues hay que predicar del amor, pero soy una amargada, ¿no? Y yo no amo, yo no tengo compasión de los demás. Por favor, aléjate. Entonces, No es cierto. entonces, ¿cómo voy a enseñar si yo no estoy llevando a la práctica lo que estoy enseñando? Entonces, estoy contradiciendo lo que estoy diciendo. Entonces, creo que alguien que
un maestro de Dios, un maestro que viene de Dios, tiene que tener primeramente al Espíritu Santo y después pues tener que trabajar en él, en cada cosa que él predique, cada cosa que él diga, también llevarlo a la práctica, hacerlo como acceder a esa palabra, ¿no? Y bueno, ayer yo escuchaba algo de nuestro pastor, estábamos aquí, estábamos compartiendo un momento y me decía, yo no voy a seguir a las personas porque tantas cosas han hecho en la vida. Yo no las voy a seguir porque pueden tener miles de mansiones, pueden tener miles de cosas, pero no tienen a Dios. No tienen a Dios, no tienen al Espíritu Santo y no tienen esa dirección. Y él dijo, yo voy a seguir a la persona por cómo está su vida, por el tipo de vida que ha llevado, si la ha cambiado, si ha tenido frutos dignos de arrepentimiento, si ha tenido esa conexión con el Padre, ¿no? Que ha transformado su vida y que ha sido de bendición para otros, perdón. No, no te preocupes. Por eso te digo, o sea, existían en aquel tiempo los maestros de la ley, yo creo que todavía existen, todos los que llevan, dan la palabra. Sí, ok, obedezcan, nos dice el Señor, pero sin embargo no obedezcan sus obras porque se contradice totalmente lo que ellos están emanando. Y creo que actualmente hay de ese tipo de personas. Y aún en la Biblia se escribió, ¿no? Que los hipócritas, no recuerdo quién exactamente, pero que se ponían a orar en las esquinas y que pues, se ponían a llorar. Y aún Jesús les dijo, no, ¿cómo dice? Hagan lo que ellos hacen, no. Que entraran en su habitación a... Ajá, que bueno, que lo hicieran ellos en lo secreto, pero no fueran hipócritas, ¿no? Que no fueran como ellos que nada más por dar por aparentar, era una apariencia. No, que no hicieran eso, ¿no? Así es. Y creo que esas enseñanzas pues vienen todas de parte de Jesús, porque Jesús pues es el maestro que nos viene aquí a enseñarnos, y creo que si ustedes abren su corazón, y creo fielmente que si ustedes se meten a la Biblia, se van a dar cuenta de todas las enseñanzas que puedes aplicarla en tu diario vivir, porque no es nada más de que, ok, leí sobre, no sé, cómo cumplir los mandamientos de Dios. Entonces dices, bueno, está bien, son mandamientos, tengo que cumplirlos. Pero sin embargo, el Señor te enseña cómo hacerlo de una forma que no se sienta como anteriormente, o sea, ¿cómo te explico? Que no se sienta difícil de hacerlo, sino que con todo lo contrario, se sienta bien. Y por ejemplo, un versículo que Dios nos dice cómo amarlo a Él. Entonces, Él pregunta, ¿quién es el que me ama? Él mismo se pregunta. Entonces, Él nos dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Hermoso. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré en Él. O sea, esta enseñanza nos dice que si nosotros amamos o decimos amar a Dios, tenemos que cumplir primeramente los mandamientos del Señor. ¿Y cuáles son estos mandamientos que el Señor nos da? Bueno, aquí los voy a leer ahorita, los mandamientos del Señor. Que el Señor nos dice lo siguiente, en Mateo 22 al 36 dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Esto también vamos a lo mismo, o sea, los fariseos, los maestros de la ley y las personas querían tentar al Señor, querían que cayeran, pues digamos, que dijera algo erróneo o algo que no fuera conforme a la voluntad de Dios. Entonces le preguntan, ¿cuál es el mandamiento que más importante de la ley? Y dice el Señor, ama a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Ahí van los adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Exactamente, aparte de eso, nos acaba de decir Dios, ¿quiénes son los que me aman? Son los que guardan mis mandamientos y los llevan a cabo, o sea, los llevan por obra. Entonces dice, ama al Señor tu Dios. Entonces, para amarlo necesitamos primero cumplir los mandamientos, ¿ok? Y dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. ¿Por qué? Porque tú tienes que iniciar así, empezar amando primeramente a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, para que tú puedas seguir en este camino. Y aún porque la Biblia dice que Dios es amor, ¿no? Exactamente. Y dice, el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense aquí qué importante. O sea, si tú cumples esos dos mandamientos, por ende, toda la ley se va a cumplir. Entonces, nosotros normalmente cuando decimos, bueno, cumplir mandamientos, no, son muchos, o sea, en alguno voy a fallar. Bueno, incluso también cuando escuchan hablar de eso se suena como religioso, ¿no? Religioso, para las personas que a lo mejor no lo conocen, ¿no? Pero en realidad esos mandamientos son algo hermoso, ¿no? Porque te enseñan a cómo poder vivir en este mundo, ¿no? Así es, y, o sea, y como dices tú, lo ves algo religioso y como difícil e imposible de cumplir. Sin embargo, porque son muchos mandamientos, ¿no? Pero el Señor se rige en dos mandamientos que nos dice, ama al Señor tu Dios como a ti mismo.
ama a tu Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser. Perdón, me estoy mezclando los dos, ¿no? Y el otro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, son dos mandamientos fundamentales que llevan a cabo el cumplimiento de toda la ley del Señor. Entonces, si tú haces eso, por ende vas a cumplir los demás. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a hacer daño. Tú no vas a hablar de él, tú no vas a blasfemar, tú no vas a mentirle, tú no vas a robarle, tú no vas a matarle. O sea, tú no vas a hacerle daño a esa persona. Si tú amas a Dios como a ti mismo, tú vas a cumplir ese mandamiento. Sí, así es. Y aún diciendo esto, si tú amas a Dios, vas a hacer lo posible por atraer su atención, ¿no? Por querer estar con Él, podamos decirle, mandarle un mensaje, ¿no? Que aún ese medio pues, de comunicación pues es la oración, ¿no? La oración, poder, pues sí, amarlo, ¿no? Con pureza y con corazón. Y bueno, aún yo quiero pasar al video con este mandamiento de amor, de amar a Dios, amar a Dios con todo tu corazón. Este video viene de Venezuela, de nuestros hermanos del Evangelio Cambia. Se llama ¿Por qué creer? Vamos con el video. Bueno, varón, Dios le bendiga. Sí. Ok, dale, gracias. Miren, ustedes no están cansados de esa gente que habla de un Dios falso, un Dios que no existe. Saben que estoy algo confuso. La razón me hablaba ayer. Si de verdad existiera no hubiera tanta maldad. ¿Cómo corresponder a un Dios de amor cuando el dolor y melancolía derribo mi felicidad? Estoy harto de lo mismo, aunque un deseo de cambiar me implora sujetarme a Él, aunque sin Él me siento bien. La lógica de su existencia para mí solo es un chiste, porque la Biblia es la única evidencia de que existe. El amor es nunca estar, entonces tú siempre me amaste. No tengo funcionalidad, ¿para qué me creaste? Quisiera toparme contigo y aclarar si la muerte es tu creación y si me das la vida de castigo. ¿Cómo creer en ti? ¿Cómo vivir por ti? Si mi futuro se escapó de tus manos, no eres eterno. ¿Cómo pretendes que crea en tu amor si esperas el primer error en mí para mandarme directo al infierno? Es que me parece algo sin razón el dar mi corazón a Él, que supuestamente sí me ama, cuando muchos de sus pastores que me juzgan y señalan me han pedido el placer que da mi cama. Y sí, hubo uno de ellos que me dijo: Dios es fiel y si lo aceptas todos tus pecados serán perdonados. Entonces me pregunto yo, ¿por qué si Él me ama tanto y me perdona con VIH yo me encuentro aquí infectado? La madre que me vio nacer ya no me quiere ni ver porque su niño resultó ser la mujer. Me encuentro sola y pienso en mi soledad, que no hay mentira más grande que pensar que Dios es verdad. Odio todo lo que soy, así me opere y me transforme. Él se equivocó, soy una mujer en cuerpo de hombre y cierro mis ojos porque dudo en que lo veré. Mientras no se muestre en verdad, se lo juro, lo negaré. Yo no sé si asiste a sus testigos, yo no le creo. Me hablan de su amor, pero es que ese amor nunca lo veo. Me pregunto si el dolor es la razón para ser feliz. Eso fue un suicidio, yo no lo mandé a morir por mí. Yo no entiendo cómo hablan de un ser que nunca conocieron. Yo no creería en nadie que mis ojos nunca han visto. En su casa me juzgaron, me mintieron, traicionaron. Son el diablo en persona disfrazada de un Cristo. Jamás le hablaría cuando clamé, no me escuchó. Dijo que me supliría, necesité y me faltó. Si conoce mi futuro, que me explique este presente. Sus palabras son promesas, te emocionan pero mienten. ¿Por qué hay tantos enfermos? ¿Por qué hay tanta maldad? Sus hijos me condenan, pero como les gustan pecar. No eres santo, ese cuento no lo vas a conocer. Podrán rezar, pero al Dios que ora nunca van a ver. Muchos dicen que eres amor, otros dicen que eres perdón, pero por enamorarme patearon mi corazón. Le entregué lo más preciado de mi cuerpo para Él y solo se aprovechó y se marchó con su mujer. Los sentimientos ya no existen, el odio se apoderó de la palabra bonita cuando vino la traición. Mi padre es la venganza y mi madre es el rencor. Tonta aquella mujer que al hombre dio su corazón. Bueno, yo tengo un padre que tiene toda riqueza, pero me mandó una casa donde nací con pobreza. Una madre que me recibió, pero con la tensión de la pelea con mi padrastro. Muy fuerte la situación, tanto así que me perdieron. En una fiesta me dejaron, por primera vez me abandonaron. Eso fue increíble, unos ancianos me encontraron. ¿Con quién andas? Preguntaron y les dije que el que estaba conmigo era invisible. Y después conocí un grupo de amigos, les conté toda mi historia y me dijeron que serían mis testigos, pero ni uno que me aconsejara. En 40 días nadie se preocupó por si me alimentaban con las mismas manos que me abrazaron. Esas mismas manos que me vendieron y me traicionaron y que me llevaron ante un juez con la única intención de sentenciar mi muerte con la misma culpa de un ladrón. Mientras me latigaban no saben cuánto sufrí, y la única razón por la que Luis se fue por ti. Sí, la única razón por la que Luis se fue por ti. No importa la muerte porque por amor a ti viví. Y si quieres vivir sin mí, yo estaré siempre a tu lado para decirte que te amo, por eso lo he demostrado. Me quieres ver la espalda de ti
recibo. Si vivo en tu corazón, tú sabrás que yo estoy contigo. Pasé toda vergüenza para que tú no pasaras. Yo aguanté todo dolor para que en mí te refugiaras. Hice todo el sacrificio para que tú no lo hicieras. Y lo hice con brazos abiertos porque te abrazaba. Y también por un momento me sentí totalmente confundido, abandonado. Creí que nadie estaba, que ya no me amaban. Pero en ese mismo momento entendí que cargabas con tus errores. Y valió la pena ese momento, porque tu vida yo salvaba. Y aunque hoy profeses ser ateo, con ojos de amor y misericordia, yo siempre te veo. Aunque lo creas o no, aunque te burles. Bueno, regresamos de este hermoso video. Bueno, a mí me parece algo hermoso cuando salimos con el Evangelio Cambia. Me parece algo hermoso porque aún aquí hay una enseñanza, ¿no? Del amor tan grande que él tuvo. Ahí habla de que aún dos personas no creyeron, ¿no? Aún las personas que no creen, no importa, Dios los ama, ¿no? Y que a pesar de que sigan en su pensamiento, Dios les dice que no importa en lo que tú hayas creído, sino yo te amo, ¿no? Así es, y si te das cuenta, en ese video nos damos cuenta de cómo se quejan las personas de todo lo que les ha pasado en esta vida. Y sin embargo, perdón, la palabra de Dios, perdón, es que no he tomado agua. La palabra de Dios nos dice que en este mundo tendremos aflicción. Entonces yo creo que es parte del diario vivir tener pues ciertas cosas o ciertas vivencias, ¿verdad?, que no son agradables para nosotros, pero también si nos ponemos a pensar en todo lo que pasó Jesús, en todo lo que Él vivió para poder traernos salvación, porque Él vivió que lo vituperaran, que hablaran de Él, que le chismes, vivió poniendo la prueba, como hablábamos ahorita, que lo tentaban las mismas personas que lo seguían, los maestros de la ley los tentaban. Luego que lo arrestaron injustamente y lo trataron como si fuese un vil ladrón, un asesino o el peor criminal, ¿no? Y aparte lo mandan a crucificar a la cruz, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Ay, ahí va, atrápalo. O sea, cuando te lastiman, ¿cómo se llama? Cuando te lastiman. Dejémoslo en lastima, ¿no? Ok, lo lastimaron, lo trataron muy mal y aparte lo crucificaron y lo asesinaron. O sea, todo eso que vivió Jesús y sin embargo Él se mantuvo firme. Y creo que también podemos pensar que Él sacrificó por nosotros también necesitamos llevar un sacrificio. Y aún, bueno, nos enseñó... Bueno, a mí me ha enseñado eso, amar a las personas, que no importa lo que ellos crean, no importa cómo sea su vida, no importa cómo vaya su vida, cómo ellos la vivan, ¿no? Sino más bien en cambio amarla. Dice la palabra que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, no es que Él ame al pecado, no, sino que ama a la persona, pero no aborrece el pecado. Y si tú te acercas con un corazón arrepentido y genuino, pues Él es claro que te va a perdonar, ¿no? Porque aún en esta obra se vio que el amor tan reflejado, que no importa cómo haya sido tu vida, no importa, sino que Él dio su vida por ti. Y aún nos enseña, ¿no? Que muchas veces en nuestro corazón incrédulo, en nuestra propia... ¿cómo podría ser? En nuestro propio egoísmo, en nuestro propio orgullo, no nos damos cuenta que con nuestras acciones, nuestras palabras lastimamos aún a Dios, ¿no? Pero pues Él nos enseña que a pesar de que pase lo que pase, creamos lo que creamos, Él nos va a amar, ¿no? Él siempre va a estar con nosotros. Y esa es la mayor enseñanza, que Él nunca nos va a dejar, Él siempre va a estar con nosotros, Él nos ama realmente y nosotros también tenemos que amarle igual que Él nos ama a nosotros. Y creo que eso es yo día a día, la verdad, aprendo algo nuevo del Señor, algo me enseña, algo me muestra y digo, o sea, si es tuyo, yo lo llevo. O sea, y también tenemos que tener cuidado de las personas a las que escuchamos y las cuales recibimos una enseñanza, porque eso también es muy importante, porque cada cosa, la fe nace por el oír, entonces tú tienes que cuidar mucho lo que oyes, porque de ahí se va a alimentar tu espíritu, ¿no? Y de ahí tú te vas a edificar, entonces tienes que cuidar también a las personas que tú escuchas, tienes que saber discernir entre las personas que realmente portan el espíritu y quienes no realmente, quienes te van a edificar y quienes no te edifican. Y aún, bueno, estas palabras van a sonar un poco duras, pero bueno, muchas veces en lo espiritual, muchas veces los pastores, los maestros nos enseñan cosas, nos predican y muchas veces nos sentimos identificados, ¿no? Pero las cosas que a nosotros nos agarran,
las recibimos, las guardamos en nuestro corazón. Pero las cosas que nos duelen, dicen, no, me dolió, no me sirve. Y al piso. Cuando te enfrentas, ¿no? Ajá. A ti mismo con la Pero palabra. muchas veces no nos damos cuenta, o más bien no nos queremos dar cuenta, no queremos abrir nuestros ojos, que esa palabra que nos dolió, esa palabra que nos llegó al corazón, es la que más te va a edificar, ¿no? Entonces debemos, como dice, saber discernir, saber con sabiduría del cielo qué es lo que nos está beneficiando, qué es lo que nos está enseñando y qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Sí, y hoy en día podemos ver, por ejemplo, las redes sociales llenas de predicadores, llenas de personas que están dando palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que cuidarnos de lo que estamos escuchando. Sí, así es. Y bueno, pues hay que estar firmes, ¿no? Y bueno, yo no sé si tú quieres agregar algo más. Pues solamente felicitar a los maestros. Yo sé que ya pasó su día, pero creo que todos los días, pues, el título no se les quita, ¿no? Siempre son maestros. Exacto. Así que honramos su labor y la verdad los bendecimos. Les damos las gracias por habernos enseñado, porque en el transcurso de mi vida, o sea, inicié a los 3 años en el kinder y acabo de terminar la escuela. Ay. Bueno, no, tengo mis añitos que ya terminé, ¿no? Pero la verdad, siempre estuve rodeada de personas, de maestros, y sobre todo, tomaba lo bueno de unos y pues lo malo pues no le tomaba importancia. Sin embargo, siempre recibí como la enseñanza y les doy las gracias por todo el tiempo que me ayudaron, que me, ¿cómo se puede decir? Que me enseñaron, ¿verdad? Y también que me mostraron el camino, porque muchas veces los maestros también son tus consejeros. Muchas veces los maestros ven, como te ven todo el día, se dan cuenta cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás de malas, ¿no? Entonces creo que el maestro es una labor muy importante. El maestro tiene que saber también tener ese discernimiento, entender a los alumnos, decir, trae problemas, porque muchas veces los alumnos traen problemas de casa. Entonces creo que hay muchos maestros muy buenos, muy empáticos, o sea, tienen mucha empatía con los alumnos y los ayudan en lo que pueden, y la verdad es que respetos, les mando muchas bendiciones y la verdad felicidades. Y bueno, yo también quiero mandarles un fuerte abrazo, felicitaciones, honramos su trabajo y bueno, sabemos que sí es un poco laborioso porque no es fácil soportar a varios niños, no es fácil soportar a los jóvenes. Y bueno, yo deseo... Sigue. Acérquense a Dios, pidan sabiduría del Señor y les aseguro que van a tener toda la paciencia, el amor, el cariño. Sí, así es, acérquense a Dios y bueno, yo creo que como acaban de ver, como vieron en la obra, Dios no los va a juzgar, Dios no va a darles una vida por la cual no haya dado la vida, sino Él dio la vida para darles la vida que ustedes merecen, para poder estar en su corazón siempre y fortalecernos cada día. Y aún en esta situación, ¿no? Porque, bueno, yo he visto que ¿cómo podría decirse? Varia aflicción. Entonces, acérquense a Dios y Él los va a amar, Dios los va a abrazar y pues nada, que siempre va a estar con ustedes. Así es, Él es el mejor maestro, el mejor guía. Y claro, queremos felicitar a nuestros pastores porque también ellos ejercen esa profesión de maestros espirituales y además maestros terrenales. Entonces, los bendecimos, les amamos y la verdad es que les mandamos mucho. les mandamos un fuerte abrazo y pues, ¿qué más podemos decirles? Pues nada, que pues tengan un excelente día. Bueno, sí, día. Y bueno, los amamos, siguen en nuestras oraciones y que el Espíritu Santo siempre esté con ustedes. Amén. Nos vemos en la próxima. Esto fue Portadores de Esperanza.